Saludos mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Dios bendiga sus vidas. Y hoy vamos a dar continuidad a nuestro estudio de la palabra de Dios. Estamos hablando en estos días acerca de 5 pasos para los seguidores de Cristo, es decir, para aquellos que siguen a Cristo, para aquellos que andan en el camino de Cristo. Ya hemos hablado del primer paso y la importancia de este primer paso es que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, y con certeza dentro de esta condición de amar a Dios sobre todas las cosas, también viene la de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que tenemos que amar a Dios, pero también tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que amar a aquellos que son amados por Dios. Y Dios ama a todas las personas, tanto que en la Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo único, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga por medio de Jesucristo vida eterna. Hoy el asunto de hoy, el tema de hoy es el segundo paso que vamos a estar hablando. Y el segundo paso es para los seguidores de Cristo, para que aquellos que siguen a Cristo, es la necesidad de leer y estudiar constantemente la palabra de Dios. Así que te animo también a ti a tomarte un tiempo para leer, para escudriñar, para estudiar la palabra de Dios. Es importante que tengamos en consideración la palabra de Dios. Es importante que tengamos en mente la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es esta palabra que nosotros debemos tomarnos un tiempo cada día para escudriñar, para estudiar la bendita palabra del Señor. Así que te animo a ti también a que tomes un tiempo para leer la palabra de Dios. Vamos entonces a lo que nos dice la Escritura sobre la necesidad que debe existir en nosotros desde temprano. Es desde temprano que habla, es desde el momento que hemos decidido recibir a Cristo en nuestro corazón. Los primeros pasos de nuestra fe son aquellos pasos vitales, importantes para que crezcamos en nuestra vida espiritual, y un buen desarrollo en el tiempo futuro, cuando vayamos creciendo en la fe, es alimentarnos correctamente muy temprano. Y en la vida espiritual no es diferente. Cuando creemos a Cristo es necesario alimentarnos de las cosas espirituales, es necesario crecer espiritualmente. Y una de las formas de crecer espiritualmente es leyendo la palabra de Dios. El apóstol Pedro habló de esta importancia, esta necesidad de la lectura de la palabra de Dios constantemente en nuestras vidas. En su primera carta, en el capítulo 2, en el versículos 1 y 2, él dice así: y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Note entonces que dice aquí que después que nos hemos convertido, que hemos creído en Cristo, yo te animo a ti que de repente es nuevo en la fe, a que también te alinees a leer la palabra de Dios, que tomes tiempo para leer la palabra de Dios. Y tú, mi hermano, que ya tiene tiempo, vuelve a la lectura de la palabra de Dios, deseándole aquí con ansias, dice, con un anhelo profundo, un deseo profundo en el corazón, por una necesidad, porque ella es que nos va a hacer crecer espiritualmente. Note lo que dice así: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. No deseen con ansias la leche pura, la leche purificada. ¿Cuál es esta leche pura? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es pura, es inmaculada, es decir, sin mancha. Y nos dice aquí que debemos anhelar, desear, leer ardientemente la palabra de Dios, porque ella es que nos hace crecer por medio de la fe en la palabra de Dios. Nos dice aquí: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Entonces, anímate
a leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que por medio de ella crezcan para su salvación, es decir, fortaleciendo su fe en Cristo, van creciendo para su salvación. Entonces, ¿cuál es la importancia? Es importante leer la palabra de Dios desde muy temprano, desde que nos convertimos. Mi hermano, debía ser un hábito en nosotros leer ardientemente la palabra de Dios. Si no has buscado este deseo antes, si no has tenido la oportunidad o no te has preparado antes para darte un tiempo para leer la palabra de Dios, yo te animo que ahora aprovecha todo el tiempo que tengas y tómate tiempo para leer la palabra de Dios, porque ella es lo que nos hace crecer espiritualmente. Por eso dice, deseen con ansias, aquel anhelo profundo, esta leche pura de la palabra, ¿no? Así como niños recién nacidos, ¿no? Porque usted ve que el niño recién nacido, él anhela la leche materna, anhela ardientemente alimentarse de la leche materna. Por las noches, por las mañanas, busca desesperadamente la leche materna para poder alimentarse, porque sabe que esto es una forma de poder fortalecerse y crecer también. Y nosotros debemos instruir también a los demás a tener ese deseo, este anhelo de leer la palabra de Dios. Así que es importante que tomes tu tiempo para leer la palabra de Dios. Vamos a ver que esta palabra debe ser meditada, debe ser reflexionada día tras día. Es decir, constantemente. No significa que voy a pasar todo el día leyendo, todo el tiempo leyendo, porque obviamente no tengo tiempo para eso, o no tenemos tiempo para tomarnos todo el día para estar leyendo, salvo que realmente tengamos ese tiempo para hacerlo, pero en la mayoría de los casos no tenemos el tiempo así total para poder estar leyendo la Biblia, ¿no es cierto? Pero todo el tiempo que tengas disponible, que sea un tiempo provechoso, repito, aprovecha ese tiempo para meditar y no perder tiempo en cosas que a veces no traen edificación, que no alimentan nuestra fe, que no alimentan nuestra vida espiritual. Entonces, tómate tiempo para leer la palabra de Dios diariamente, constantemente. La palabra de Dios dice así en el libro de Josué, capítulo 1. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Josué, en el capítulo 1, y vamos a ver lo que nos dice el versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9 dice así: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni desanimes, porque el Señor tu Dios te acompaña donde quiera que vayas. Vamos a leer el versículo 8 también. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Entonces, si queremos, hermanos, en la vida realmente, ¿no? en cuestiones personales, en cuestiones sentimentales, en cuestiones emocionales y sobre todo en cuestiones espirituales relacionadas con nuestra fe, es importante que aprendamos a meditar profundamente la palabra de Dios. Nos dice aquí ese texto: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Esto significa constantemente, diariamente, todos los días. Tómate un tiempo para meditar. Ese día y noche significa que siempre tenemos que darnos un tiempo para meditar. Y no solo meditar, no solo leer, sino también dice aquí: cumple con cuidado lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Si queremos prosperar en la vida, repito, sea en la vida emocional, sentimental y sobre todo en la vida espiritual, incluyendo también la vida económica, nuestro trabajo, mi hermano, es importante que nos demos tiempo para reflexionar en la palabra de Dios.
para escudriñar, para meditar profundamente lo que nos dice la Escritura. La palabra de Dios entonces nos alienta a que tomemos tiempo para leerla. El Salmo 119, vamos a ver qué nos dice ahí el salmista en el Salmo 119, sobre la importancia de la palabra de Dios. Salmo 119. Salmo 119, te invito a leer el versículo 97, así que busca ahí en tu Biblia el Salmo 119 y vamos a leer el versículo 97. Dice así: cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Cuánto amo yo tu ley. Primero tenemos que amar la palabra de Dios. O sea, que tenemos que amar la palabra de Dios, tenemos que amar lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado su palabra para que nosotros la escudriñemos, la estudiemos, la analicemos, y es necesario que amemos, no en sí el libro en sí, porque puedo amar un libro, es decir, puedo amar el empastado, puedo amar el libro, puedo amar esto que es lo material, pero lo más profundo, además de esto, porque aquí en este libro contiene aquí la palabra de Dios, pero ella se hace eficaz cuando nosotros nos tomamos un tiempo para leerla, para estudiarla, para escudriñarla. Y esto que está aquí, cuando yo leo, es esto lo que debo observar, lo que debo amar es lo que está escrito en la palabra de Dios. Es importante que yo tenga cuidado, obviamente, con el libro para que no se maltrate, para que no se deshaga, para que no se ensucie, pero más importante que el libro en sí es lo que contiene la palabra de Dios. ¿Y qué contiene la palabra de Dios? Contiene vida para nosotros. Y dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Mi pregunta es, ¿amas tú también la palabra de Dios? ¿Amas tú el libro de Dios, aquello que Dios dejó para nosotros, para que nosotros pudiéramos entender a través de él su propósito y su voluntad para nuestra vida? Y aquí nos dice, todo el día medito en ella. Todo el día medito en esta palabra. Lo dijo el salmista. Y nos exhorta a nosotros a hacer lo mismo, es decir, tomar tiempo diariamente para leer la palabra de Dios. Y que esto que hayamos leído, sea en la mañana, sea en la tarde, sea en la noche, sea nuestra reflexión, nuestra meditación, para que escudriñemos entonces la palabra de Dios. Por tanto, es importante meditar diariamente en la palabra de Dios. Entonces se debe meditar en la palabra de Dios constantemente. La ley de Dios, aunque es su palabra, la ley de Dios que es su palabra, debe ser nuestra delicia, debe ser nuestro deseo más grande. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo capítulo 1, Salmo 1. Te invito a abrir ahí en el Salmo de número 1 y vamos a leer lo que nos dice los versículos 1 y 2, y dice así: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. O sea, nos enseña aquí a no dar lugar a cosas pasajeras, es decir, no disfrutar de estas cosas como si fueran realmente necesarias para nuestra vida, porque dice aquí que es dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, pero que se deleita en la ley del Señor. Es dichoso el hombre que no se detiene en la senda de los pecadores, pero que se deleita en la ley del Señor. Es dichoso el hombre que no cultiva la amistad con blasfemos, con gente que maldice a Dios, con gente que se aparta de Dios, con gente que no quiere saber de Dios, que más bien contraría el nombre de Dios, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche, medita en ella. ¿Cuándo debemos meditar en la palabra de Dios? Dice aquí, día y noche, debe ser ella nuestra meditación, ¿no es cierto? Entonces,
te animo siempre a que tomes tiempo para leer la palabra de Dios, tomes tiempo para escudriñar la Escritura, tomes tiempo para buscar de Dios a través de su palabra. Vamos a ver qué nos dice más la palabra de Dios respecto a la necesidad que debe existir en nosotros. Mi hermano, la Biblia, hemos leído allá en Pedro, es alimento espiritual para nuestras vidas. Nosotros necesitamos como humanos, porque somos un alma, un espíritu que habita dentro de un cuerpo, y este cuerpo para sobrevivir necesita alimentarse. Nos alimentamos en las mañanas, nos alimentamos en la tarde, nos alimentamos al atardecer. O sea, siempre y constantemente nos estamos alimentando porque el cuerpo anhela, el cuerpo necesita alimentación, pero existe un alimento que es para el alma, para el espíritu, y a veces no nos preocupamos tanto por alimentar nuestra alma y nuestro espíritu, y esto no se alimenta con cosas materiales, no se alimenta con alimentos físicos, se alimenta con la palabra de Dios, que es alimento espiritual para nuestras vidas. Y por eso la palabra de Dios nos dice que es necesario que busquemos la lectura de la palabra de Dios. Vamos a ver también que nos dice el Salmo 112, ahí en el Salmo 112, y vamos a ver lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Versículo 1, dice así: dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Sus hijos dominarán el país, la descendencia de los justos será bendecida. Note, la primera parte de ese versículo dice: es bendecido, es dichoso el que teme al Señor, y dice: el que haya gran deleite en sus mandamientos. Aquel que tiene placer en meditar la palabra de Dios, aquel que tiene gusto en abrir la palabra de Dios y leerla cada día. Y hoy, en nuestra época, tenemos otras facilidades, porque podemos tenerla en nuestro celular, podemos tenerla en nuestra computadora, podemos leer la palabra de Dios de otras maneras. Entonces no hay excusa para que diga: yo no puedo comprar una Biblia, pero podemos de repente tenerla en nuestro celular, y algunas son absolutamente gratis. Usted puede bajar en su celular y tenerla ahí para leerla cuando quiera. Pero si puede, mejor es que la tenga físicamente, para poder usted tener cada día la palabra de Dios en su mesa, tener la palabra de Dios ahí cerca de usted para que esté leyendo la palabra de Dios. Así que vamos a seguir viendo la importancia de leer la palabra de Dios. No solo es importante leer la palabra de Dios, mi hermano, sino que también es importante que, además de leer, es decir, es importante leer, pero además de leer es importante que también observemos y guardemos la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dijo Jesús en el Evangelio según Juan, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en el versículo 23, Jesús dice así: le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Note lo que dice ahí: el que me ama obedecerá mi palabra. O sea, no es cuestión solo de leer la palabra de Dios, sino de poner en práctica en nuestra vida, es de obedecer la palabra de Dios. Y por eso Jesucristo dijo: el que me ama obedecerá mi palabra. ¿Y cuál es el resultado de leer, de observar y de obedecer la palabra del Señor? Es decir, de hacer aquello que ella nos manda que hagamos. Es que mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Es decir, por medio de esto, la Biblia dice que el Señor habita en nuestro corazón. Es cierto esto, mi hermano. ¿Por qué? Porque si
yo no conozco lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesucristo, acerca de la salvación, yo no puedo entender lo que es realmente ser un salvo, ¿no? Entonces es importante leer, y es importante, además de leer, es importante obedecer la palabra del Señor. Por eso Jesucristo dijo: el que me ama obedecerá mi palabra. Entonces no solo sea un lector, sino sea un obediente a la palabra de Dios, es decir, hagas aquello que la palabra de Dios te dice que debes hacer. ¿Cómo vas a saber cuál es la voluntad de Dios? Es leyendo su palabra. ¿Qué debes hacer para agradar a Dios? Es leyendo su palabra. ¿Cómo debes orar? Es leyendo su palabra. ¿Cómo debes mantener tu vida en comunión con Dios? Es leyendo su palabra y obedeciendo, obviamente, ¿no es cierto? Entonces tenemos que guardar su palabra. El Salmo 119, vamos a volver allá el Salmo. El Salmo 119, que hemos leído anteriormente, pero vamos a leer ahora otro versículo de este Salmo, que es el versículo 1. Dice así: dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Note, dichosos son los que van por caminos perfectos. ¿Cómo puedo hallar camino perfecto? Leyendo la palabra del Señor. Pero además de leer, dice aquí, los que andan conforme a la ley del Señor. Es decir, no es solo leer, sino andar en conformidad con lo que dice su palabra. Entonces, sé más que lector, sé también obediente a la palabra de Dios, sé un practicante de lo que Jesucristo enseñó por medio de su palabra. Entonces no solo es guardar, sino ponerla también por obra. Es decir, yo puedo guardar la palabra de Dios, y algunos pueden pensar que guardar la palabra de Dios significa retenerla en algún lugar, ponerla en algún lugar oculto, en algún lugar escondido, para que ella se conserve. No, pero guardar la palabra de Dios significa que yo la debo meditar, poner en mi corazón. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura respecto a esto. Vamos a ver en Santiago capítulo 1, versículos 22 y 23. Santiago capítulo 1, versículos 22 y 23. Vamos a leer entonces ahí lo que dice la palabra de Dios. 22 y 23. Vamos a leer. Entonces nos dice así la palabra de Dios: no se contenten solo con escuchar la palabra. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues si así se engañan a ustedes mismos, llévenla a la práctica. Note como es claro lo que dice aquí, ¿cierto? No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Entonces, la práctica es más importante, porque no solo debemos ser oidores de la palabra, no solo debemos ser lectores de la palabra, sino también debemos ser cumplidores de la palabra, debemos ser hacedores de la palabra de Dios y ponerla por obra entonces en nuestras vidas. ¿No es cierto? Entonces medita en esto, porque es importante que pongamos por práctica la palabra de Dios en nuestra vida. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra o solo con leer la palabra, pero pongan en práctica la palabra en sus vidas. Dice la Biblia que son dichosos, son bienaventurados aquellos que oyen, aquellos que leen y aquellos que guardan la palabra de Dios, es decir, aquellos que ponen en práctica. Vamos a ver ahí en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Vamos a ver lo que nos dice el Señor en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice así: esta es la revelación de Jesucristo,
que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que sin demora tienen que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y ahora note el versículo 3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen las cosas de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Note entonces, dice que es dichoso el que lee. Entonces, ¿quieres ser un dichoso? ¿Quieres ser una persona feliz, bienaventurada? Lea la palabra de Dios. Pero también es dichoso aquellos que dan oídos a la palabra de Dios. Y dar oídos puede también significar mucha atención y ponerlo en práctica. Porque ser oyente olvidadizo, como dijo Santiago, de nada sirve. Además de ser oyentes, tenemos que ser hacedores. Y eso es lo que quiere decir aquí, que dichosos también son los que escuchan la palabra y la ponen por práctica. Y aquellos que hacen caso de lo que aquí está escrito. ¿Cierto? No solo entonces es leer, no solo es oír, también es hacer caso. Es poner por obra la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, vemos cuán importante es, mi hermano, la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso Dios nos la dejó en este libro, que es el libro de Dios, que es su palabra. Está la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Yo quiero saber lo que Dios quiere para mí, yo quiero saber lo que Dios quiere para ti. Tú quieres saber lo que Dios quiere para tu familia, para el mundo en sí. La voluntad de Dios está aquí en su palabra. Vamos a ver más que dice: las escrituras son buenas, es decir, es bueno para enseñar, para corregir, para amonestar. Vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Vamos a ver lo que dice ahí. Versículos 16 y 17. Presta atención a lo que dijo ahí la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, lo que tú tienes en tus manos, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, es inspirada por Dios, es decir, es de revelación divina, es la palabra que sale de la boca de Dios. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Mira cuánta utilidad tiene la palabra de Dios para nuestra vida personal y para instruir a otros también. No debo quedarme solo para mí, lo que yo aprendo debo también compartir con otros. Aquello que tú aprendes por medio de las enseñanzas también de la palabra de Dios, mi hermano, comparte con otros. Dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Lea la palabra de Dios. Ella trae, ¿qué dice aquí que nos trae? Nos trae enseñanza. Ella nos enseña la vida, lo que es realmente vivir la vida aquí. Ella nos reprende, nos trae reprensión muchas veces cuando necesitamos ser llamados la atención en una exhortación. Y para también corregirnos, para instruirnos, para educarnos. Es importante, por lo tanto, la palabra de Dios. Y finalmente, ¿no? Este es apenas un estudio breve de lo que es realmente leer y lo que es la palabra de Dios. Vamos a la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y el versículo 12, nos va a decir así respecto a la palabra de Dios. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Note, ¿por qué dice que la palabra de Dios es viva?
¿no? Es viva y es poderosa. ¿No? ¿Por qué? Porque en esta palabra encontramos la palabra de Dios. Ella se renueva, es viva. Cada día que leemos la palabra de Dios, entendemos que Dios tiene un mensaje para nosotros, incluso en pasajes que ya hemos leído varias veces. Dios siempre tiene algo nuevo a transmitirnos a través de su palabra. Por eso es una palabra que tiene vida, no es una palabra muerta. ¿Qué es una palabra muerta? Es aquella que leemos una, dos, quizás tres veces y después ya no encontramos nada interesante para leer ahí. Pero la palabra de Dios siempre trae vida. Te animo, mi hermano, a hacer un plan de lectura. Ahí con tu familia o tú mismo personalmente, hacer un plan de lectura de la Biblia. Puedes hacer un plan de 6 meses, un plan de 1 año de lectura de la palabra de Dios. Y todos los días tomarte un tiempo, unos 15, 20 minutos para leer la palabra de Dios. En ese periodo de tiempo también tómate un tiempo no solo para leerla, así como de corrido, sino también para tomarte un tiempo para hacer anotaciones, para escudriñar. En una próxima clase vamos a hablar acerca de cómo preparar una meditación, cómo preparar un pequeño bosquejo para aprender un poco más de la palabra de Dios. Así que te invito próximamente a tomarse un tiempo, ¿no?, para seguir estudiando la palabra de Dios. Entonces próximamente vamos a estar hablando también de cómo preparar un estudio bíblico, cómo hacer una meditación de la palabra de Dios. Amén. Entonces que Dios te bendiga y no te olvides de tomarte un tiempo para leer la palabra de Dios. Dios te bendiga.